Esos 3 días. Fue muy buen balance, nos reunimos con senadores y representantes tanto demócratas como republicanos, fueron 6 en total, casi que una agenda muy balanceada porque las relaciones siempre de Colombia con Estados Unidos han sido relaciones bipartidistas. Entonces es muy importante que tuvieran la visión de lo que está pasando en Colombia los senadores republicanos y los demócratas. Y nos vimos con el subsecretario de Estado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el señor Landau, y es una persona que conoce bien a Colombia, que entiende a Colombia, que sabe lo que está pasando, y hablamos por nuestras ciudades y hablamos por nuestra gente en Colombia. Yo fui en calidad de alcalde de Medellín, a hablar por nuestra ciudad y hablar por la gente también de Colombia. Jamás voy en calidad de interlocutor del gobierno nacional. Nosotros fuimos a dar nuestra visión. Hay un riesgo grande en el tema de la desertificación. Desde el 97 no existía esa sombra sobre Colombia, desde que estaba Samper en el poder. Y ahora vuelve esa sombra que se puede llegar a definir los próximos días. ¿Qué hemos expresado nosotros? Que eso, el tema de la desertificación le corresponde directamente a gobierno nacional con gobierno de Estados Unidos. Ahora bien, claro que nos preocupa una posible desertificación, porque hay un riesgo grande de desertificación. Entonces, ¿qué hemos pedido? Hombre, en caso de que se dé una desertificación, que ojalá que no se le quite el apoyo a nuestras fuerzas militares, a nuestro ejército, a nuestra policía, porque eso sería catastrófico para Colombia, ganarían los grupos criminales. Hemos dejado claro también que en 11 meses hay cambio de gobierno y que aquí lo que hay que mantener es las buenas relaciones entre Estados Unidos y Colombia, pese a que el gobierno Petro ha hecho hasta lo imposible para que las relaciones con Estados Unidos sean las peores. Pues imagínese solo ponerse del lado de Maduro, qué mayor provocación también y qué mayor insulto también al pueblo venezolano, a la misma Colombia y a Estados Unidos, que ha declarado a esta gente como un cartel y un grupo narcoterrorista como el cartel de los Soles. Entonces es muy importante que no se quite esa ayuda militar y de policía. Es muy importante que no se afecte el comercio. Solo el año pasado fueron casi 2.800 millones de dólares de productos de exportaciones de Antioquia hacia Estados Unidos. Ahora imaginen el resto del país. Entonces, no afectar empleos, no afectar apoyos sociales. Y bueno, esas son las consideraciones que nosotros dejamos. Ya vamos a ver qué termina decidiendo el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros hemos ido a abogar por nuestra gente, a abogar por nuestras ciudades y por el país como alcaldes. Eso fue lo que hicimos, fue una agenda muy provechosa, una agenda de muy alto nivel. El subsecretario de Estado Landau no ha recibido a ningún otro funcionario del gobierno nacional. O sea, en lo que va del gobierno en los Estados Unidos, del gobierno Trump, a las primeras personas que reciben en el Departamento de Estado fue a nosotros. Y pudimos dar una visión sobre el tema del país, hablando a favor de Colombia y a favor de nuestra ciudad. No, en Estados Unidos, como en Colombia, es que es la misma preocupación. ¿Cómo no vamos a estar preocupados todos con el aumento de los cultivos ilícitos? Tenemos casi 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos con 5 producciones al año. ¿Cómo no va a preocupar allá y acá a nosotros que lo único que haga el gobierno nacional y el gobierno Petro es darle garantías a las estructuras criminales alrededor de la mal llamada paz total, que es un fracaso? ¿Cómo no preocuparnos cuando inclusive el gobierno Petro niega extradiciones con la del tal famoso ese Mocho Olmedo de las FARC, que era pedido en extradición también por el gobierno de los Estados Unidos? Que ¿cómo no va a haber preocupación? La preocupación es por todos los lados. Entonces, uno que ve un escenario muy delicado para Colombia, unas relaciones que al parecer lo único que han hecho es deteriorarlas y deteriorarlas, pareciera intencionalmente, como para quedarse solos, pero es que aquí les hemos dicho, o sea, sufrirían millones de colombianos con unos efectos adversos si se acabara, por ejemplo, la colaboración militar y de policía. Eso sería fatal. Y por eso nosotros también, yo he hablado en nombre de nuestros policías y de nuestros soldados. He hablado en nombre de las familias de nuestros policías y soldados que han puesto la vida también para defender a Colombia. Aquí nuestra fuerza pública hace un esfuerzo muy grande.
retirarle el apoyo a la fuerza pública para el combate contra las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, al terrorismo, sería fatal para Colombia. Las decisiones simplemente están en manos del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros fuimos a hablar por nuestras ciudades, fuimos a hablar por el país, pero jamás a hablar en nombre del gobierno. El gobierno hace lo suyo, nosotros hicimos lo nuestro. En circunstancias normales, un gobierno nacional antes agradecería lo que fuimos a hacer nosotros. Todo lo contrario, nos atacan, nos amenazan. Estaban bien enterados además los senadores y congresistas de Estados Unidos y el señor subsecretario de Estado Landau, de que bien amenazados estábamos el alcalde de Cali y yo por ir a esa visita de parte del gobierno nacional. Todos estaban enterados de eso. Pues por supuesto ya ni sorpresa causa esto, ya sabemos cuál es el proceder del gobierno nacional, pero yo como colombiano, como ciudadano, como alcalde de Medellín, sí tenía la responsabilidad y el deber de estar allá y dar nuestra visión y hablar en nombre también de nuestro país. Alcalde, del gobierno nacional frente a todo lo que ha ocurrido. No es un misterio que tienen una gran preocupación por el aumento de los cultivos ilícitos, por cómo hay un tema de fondo en temas de negar algunas extradiciones. Yo fui claro, por ejemplo, en inclusive de sugerirles que el asesinato de los 13 policías en Amalfi, de parte de estas estructuras criminales, que ese helicóptero que fue derribado, en el que murieron 13 de nuestros policías, ese helicóptero es de propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Yo le dije de una manera respetuosa, ¿qué tal si piden mejores en extradición a esa gente? Porque es que lo que uno ve es que aquí terminan premiándolos. Es increíble ver cómo después del asesinato de nuestros 13 policías en Amalfi, al otro día el gobierno nacional estaba sentado en conversaciones de paz con Calarcá, por Dios. Yo felicito las acciones del Ejército y de nuestra Policía Nacional, de nuestra policía que dio de baja a criminales de esas estructuras criminales que ejecutaron el homicidio contra nuestros 13 policías. Hay que seguir. Y lo otro, yo también hablé mucho de cómo debe seguir la colaboración armónica con el gobierno de los Estados Unidos y con nosotros, propiamente en Medellín, en toda Colombia, en la lucha en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Esa fue una agenda puntual porque los resultados son fuertes. Y yo les pedí que no se desfortaleciera esa lucha. Les di las gracias también en nombre de los niños y las niñas de Medellín y de Colombia que gracias a las capturas que se han dado en Estados Unidos y las condenas, estamos evitando más desastres y que no se abuse de nuestros niños y niñas y que esa lucha tiene que continuar. Agencias como HSI, que es Homeland Security, y el FBI llevan estas investigaciones. Con ellos también de venida ya para el país, en una parada en Miami, me reuní con ellos, con los de la HSI, que son Homeland Security, que vendrán esta semana entrante a Medellín a seguir activando más protocolos y más operaciones de capturas. Y vamos a seguir desmantelando estas redes criminales. Yo he dicho, es que mi intención no es disminuir en un 40, 50 o 60% la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Para mí la meta es erradicarla por completo. Y esa tiene que ser la tarea. Y en eso tuvimos todo el apoyo del respaldo del Departamento de Estado, del subsecretario Landau, como de todos los senadores, tanto demócratas como republicanos, con los que nos reunimos. Ese punto es muy importante también en la agenda, o sea que vamos a seguir. Estados Unidos es un buen aliado de Colombia toda la vida, tiene que seguir siéndolo, y bueno, y eso es importante para todos. Alcalde. Yo quería informarles que el helicóptero donde asesinaron a nuestros 13 policías es de propiedad de ellos, y que eso da méritos para que puedan pedir en extradición también a estas personas que fueron los determinadores, tanto intelectuales como materiales del asesinato de nuestros 13 policías. Ahí ya tomaron nota, ya miraremos qué pasa. Pero aquí el combate contra estas estructuras criminales tiene que ver con todas las capacidades, con las que tengamos acá en Colombia, seguirles dando duro y fortalecer a nuestro ejército, a nuestra policía. Pero no está de mal una ayudita también del gobierno de los Estados Unidos para acabar con todos los bandidos. Alcalde, ¿hablaron con las conclusiones? Hablamos del tarimazo, de cómo el presidente Petro sacó de la cárcel a muchos de esos criminales que en su momento logramos capturar en el anterior gobierno, inclusive con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos, porque muchos de ellos eran pedidos en extradición.
Claro que les preocupa, porque estos son carteles de la droga. No más la semana pasada capturábamos acá en Medellín a alias J, que ustedes saben que es de estructuras criminales de Medellín, el que era encargado del ala del narcotráfico de la estructura Robledo y que llevaba droga desde Cartagena, desde Santa Marta y desde Barranquilla a Estados Unidos, a México, a Costa Rica, a Holanda, a muchos países de Europa. Son redes de narcotraficantes. Que mire, la definición del gobierno nacional, del gobierno de Estados Unidos en contra del narcotráfico es en serio. Cuando ellos traen todo este despliegue para combatir contra el narcotráfico en el Mar Caribe, cerca de Venezuela, no es jugando. Y eso es para cerrar las rutas también del narcotráfico, de la droga que también sale de acá y que son determinadores los narcotraficantes de acá. Es que independientemente si se denominan o que grupos subversivos o que paramilitares o que estructuras criminales de ciudades, sea el que sea narcotraficante, va a quedar en esa lista. Y claro que como están determinando como grupos terroristas y narcotraficantes a todos los que llevan droga a Estados Unidos, pues claro que era importante que tuvieran el panorama de quiénes son esos bandidos que siguen delinquiendo acá, que siguen amenazando, que siguen llevando droga y que hoy los quieren premiar en el marco de una llamada paz total. También informamos de cómo, por ejemplo, hay un proyecto de ley que quiere darle excarcelación a estos narcos que han pagado ya entre 5 o 6 años de cárcel y que les darían excarcelación inmediata e inclusive que les lavarían el 12% de sus fortunas, producto del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión, del sicariato, de todo. Por Dios, ¿a quién le cabe eso en la cabeza? Entonces, mire, estas reuniones son para que Colombia no se quede sola en el combate en contra de las estructuras criminales, para que se cuide el comercio y se cuiden los empleos, y para decir que las relaciones subnacionales son muy importantes. Y eso es algo que tiene claro, y lo dijo el señor subsecretario Landau, el subsecretario de Estado, y es cómo fortalecer las relaciones subnacionales, así como nosotros trabajamos con la Embajada de Estados Unidos, a través de agencias como la DEA, como HSI, como INL, como ICE, agencias como el FBI, todo eso lo hacemos. Entonces, también es muy importante que eso se mantenga desde las regiones. Eso fue parte de esa agenda, fue muy productiva, una agenda muy intensa, de 2 o 3 días, y bueno, y aquí ya yo de nuevo a seguir trabajando, a poner el pecho en todo esto y a seguir dándole, pero algunas de esas personas ya habían estado en Colombia días anteriores y están bien enterados de la situación que está viviendo el país. Uno aquí tiene que tener convicción. Y el que vive de cálculo en cálculo y quiere quedar bien con todo el mundo no hace nada. Mi intención no es quedar bien con Petro. Es como yo lo he dicho, mire, yo he estado acostumbrado toda la vida a que me amenacen las estructuras criminales. Yo a lo que no estaba acostumbrado era que me amenazara un presidente. En condiciones normales de país, cualquier presidente agradecería que unos alcaldes elegidos democráticamente vayan a hablar a favor de Colombia. Pero como aquí es el mundo al revés, y como sí nos hemos dado cuenta además con este viaje, que lo único que ha hecho Petro es hacer hasta lo imposible para que se deterioren las relaciones de Colombia con Estados Unidos, yo creo que fue muy pertinente y muy importante nuestra ida. Porque yo estoy seguro que no solo yo, la gran mayoría de los colombianos estamos muy preocupados con lo que está pasando. Entonces, aquí se actuó con convicción, con responsabilidad, y por supuesto que jamás incurrimos en un acto ilegal. Qué mal informado está el presidente y qué desconocimiento tiene la ley. Él decía que le teníamos que pedir permiso a él. No, y lo hace más en un tono de soberbia y de ego. No, es que la ley es muy clara. Nosotros le tenemos que pedir permiso al Consejo de Medellín si está sesionando, y si no está sesionando, el permiso se le pedía al gobernador. Todos los trámites legales se hicieron. Pero eso es solo un trámite legal. Aquí lo importante era la convicción de ir a defender a Colombia, hablar por millones de colombianos, no solo por la gente de nuestra ciudad, y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué más vamos a esperar, por Dios, del gobierno nacional? Pues que si ni siquiera tienen algunos visas para poder ir, el mismo gobierno de Estados Unidos le ha quitado la visa, esa es la rabia de ellos y la berraquera. Pues claro, nosotros en cambio podemos ir
podemos hacer gestiones por nuestras ciudades, gestiones por el país, y lo vamos a seguir haciendo donde sea necesario. Y esas relaciones con Estados Unidos hay que mantenerlas, hay que mantenerlas. Gracias.